Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por de nueva cuenta hacer posible que, aunque no esté ahí con ustedes, pues estar presentes en esta actividad, este informe número 12, tan especial y tan urgente, lo que yo le he puesto como apellido al informe de los grandes pendientes en la antesala electoral del 2024. Les saludo, como ya decía Francisco, precisamente desde Guadalajara, Jalisco. Por distintas razones no me encuentro con ustedes. Y no solo desde acá, desde esta latitud, les voy a hablar porque me encuentro acá, sino también desde un concepto, desde donde estamos haciendo el periodismo, que llamamos periodismo para usarse en Perimetral Press. Eh, Quiero hacer notar algunas cosas importantes de este informe, pero desde luego, pues primero quiero saludar a quienes están por allá de manera presencial, a Clara, a Jesús, por estar compartiendo este espacio. Y quiero iniciar, para que no me coma el tiempo y lo que he preparado de los puntos que les quiero compartir, que me parecen relevantes de este informe desde la latitud donde me encuentro, es que hay algo importante que decir, y es que no es un informe más de los muchos que existen en México en materia de derechos humanos, sino que es un informe con un enfoque bastante agudo y que hace aportes muy puntuales en tiempos donde se cree que la inmediatez nos lo dice todo en un tuit. Y precisamente es porque nos estamos acostumbrando a que la conversación en materia de derechos humanos y las denuncias en materia de derechos humanos sean, igual que las noticias, un ciclo que se acaba o que dura solo 24 horas. Por eso celebro que sigan existiendo esos esfuerzos de documentar y analizar las violaciones a los derechos humanos cometidos contra quienes justo son aliadas y aliados claves para la defensa de los derechos humanos y la vida digna en México. Eh, los juicios sumarios de la Santa Inquisición han vuelto llenos de sarcasmo, simpleza, comedia y hasta humor negro, evaporando con memes el peso real de las acciones y omisiones de las autoridades del Estado mexicano, como también distintas instancias que fungen un doble discurso tanto en el Estado como otro tipo de poder. Hoy todo se resuelve con un hashtag bastante simplista, por lo que nos hemos vuelto un poco aflojerados y aflojeradas en la interpretación de las cifras. Eso lo que viene a representar es un grave error social, no solo para la historia al tratar de entenderla, sino también para la permanencia de las luchas del pueblo organizado y la exigencia de justicia. Agradezco que por tercera, cuarta o quinta ocasión, ya perdí la cuenta, me consideren para estar con ustedes en la presentación de este informe. Gracias, Alejandro, Paco, Héctor y toda la familia hacer eso. Voy a ver si es posible que me apoyen en compartir una serie de láminas que he preparado para dar pauta a los puntos que quiero abordar. Como les decía, Perimetral Press es un medio basificado en Jalisco que tratamos de abordar lo que pasa en todo Occidente, no solamente lo que sucede en esta latitud, que es Jalisco o Guadalajara, sino mucho al interior del estado y también en todo el occidente, que ya nos considera un poco también parte del norte de México, ¿no? Lo que estoy proponiendo para interpretar los números que nos ofrecen en este informe número 12 es básicamente una cosa que se viene presentando desde hace varios años atrás, ¿no? Y es el baile de las competencias y los deslindes del gobierno federal y los gobiernos estatales y viceversa, donde terminan ambas competencias, ¿no? Siendo omisos y criminalizantes con sus acciones, deteriorando los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y sobre todo contra la protesta en México. Me dicen si es posible seguir presentando las láminas y si no, pues yo sigo por acá apareciendo en pantalla y les sigo contando un poco de qué va. Ahora hay un mapa muy importante que muestra el Comité de Cerezo y Acude en este informe, donde las estadísticas que se presentan se tornan en color rojizo y marrón con preocupación del centro hacia el sureste, sin lugar a dudas, y pareciera que del centro o del occidente hacia el norte, la cantidad de hechos y eventos que se presentan son muchos menores. Sin embargo, lo que sucede del centro o del occidente hacia el norte también es representativo de la descomposición y lo que genera y lo que inhibe el derecho a organizarse. Sin embargo, hago notar y como se dice en este informe, no cesa ni se renuncia al derecho a luchar y a organizarse, y sobre todo a seguir evidenciando el listón de problemas
que devienen de las violaciones a los derechos humanos y que el pueblo decide organizarse, salir, protestar y seguir poniendo el dedo en la llaga sobre los grandes pendientes en la materia. En el mapa que el informe presenta, claramente se ve que los mayores eventos y los actos de la autoridad se cometen hacia el centro y el sureste de México, pero quiero justificar por qué me voy a detener a contextualizar también lo que está pasando en el occidente y en el norte del país, donde luego siempre hacemos reclamos de que solo se mira desde el DF lo que le importa mucho a la Ciudad de México, ¿no? Y el resto del país pues también cuenta y están pasando cosas realmente bastante complicadas. Hay otra cosa que quiero puntualizar, que no solo son estas omisiones o estos deslindes cuando de pronto el gobierno federal dice, esos son competencias y violaciones contra defensores y defensores de derechos humanos que le competen al Estado, o el Estado o las entidades federativas le dicen al gobierno federal, esa es tu competencia. Aparte de eso, en esta actuación bipolar de los gobiernos, prácticamente hay una complejidad en el contexto que tiene que ver con lo que pasa en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, que son estados muestra de cómo la cuarta transformación, este ideario o este paradigma político con políticas públicas muy específicas, pues no permean en todo el país. Y específicamente no permean porque aunque compartan partido, en el caso de Nayarit, Colima y Michoacán, eh, este modelo que se concibe en la Ciudad de México no está permeando y es una de las características diferenciadoras a otras administraciones, sin lugar a dudas, pero en las realidades más cualitativas de los estados, pues la cuarta transformación no es un ideario y no es una esperanza o un recurso favorable para las luchas, para el pueblo organizado y desde luego para las personas defensoras de derechos humanos. Hay un esquema que en los informes el Comité Cerezo y acude y Comité Cerezo nos presentan siempre, que son este punteo de lo que caracteriza las administraciones más recientes en México, ¿no? Los gobiernos federales, el de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y la diferenciación con el de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque se hace toda una argumentación en el informe, que más adelante lo dirán Alejandro y Paco, hay componentes del primer bloque para considerar las cualidades de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto que siguen pasando en los estados. Y esa contextualización me parece que sigue siendo bien importante para que entendamos los matices con los que se tienen que interpretar las cifras que se ofrecen y los pendientes que tenemos de cara o a la antesala del proceso electoral en el 2024. Este esquema que describe los gobiernos neoliberales y terroristas en las últimas décadas, en comparación con el actual gobierno, no son iguales, como ya lo decía, pero en los estados, por ejemplo en Jalisco, toda esta lista de cualidades, la profundización del neoliberalismo, el narcotráfico como economía ilegal, la construcción del enemigo interno, un sistémico eje de terror para combatir el enemigo interno, la militarización, paramilitarismo, la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, un marco jurídico que legaliza las violaciones a los derechos humanos, medios de comunicación a modo o que forman parte del proceso del cuarto de guerra y la polarización social, sí están estacionados en el caso de Jalisco. Toda esta lista de cualidades se mantiene intacta en gobiernos ciudadanos, como es el de Movimiento Ciudadano gobernando en Jalisco, a cargo principalmente de expanistas, de neoliberales y de empresarios. ¿Esto qué es lo que nos genera? Pues un contexto de permiso para reprimir, para categorizar de enemigos a quienes están en desacuerdo y se organizan, generar una gobernanza de Internet o la polarización, como se conoce así, y dejar principalmente que fluyan los negocios sin contratiempos. ¿Por qué considero que está pasando esto en Jalisco? Bueno, la reportería que hacemos en Perimetral Press y muchos otros medios aliados a nuestro proyecto que se encuentran al interior del estado de Jalisco y en toda la latitud de Occidente, pues tenemos ejemplos muy puntuales que se retoman en este informe de mayo 2022 a junio de 2023, que se retoman en las cifras, que aparecen en las cifras, y yo voy a agregar otros hechos que me parece que son contextuales a este informe, ¿no? Que es la represión contra las luchas ambientales y los colectivos de familias buscadoras. Principalmente, los eventos que se han presentado en estos casos que se revisan en el informe tienen la peculiaridad de que el impacto es a toda una colectividad organizada, ¿no?
principalmente. No solo son actos contra una persona o contra un defensor o defensora de derechos humanos, sino que al final del día hay un impacto a la colectividad organizada. Bueno, como ustedes saben, Jalisco es un estado líder con alrededor de 22,000 personas desaparecidas y 14,000 reconocidas oficialmente en el sistema nacional. Es una década en la que no había habido un hostigamiento hacia las familias como el que está presentándose en los últimos 3 años, en específico contra el colectivo Luz de Esperanza, del cual hay cifras documentadas en este informe, única y exclusivamente porque es un colectivo que es, a diferencia de los otros 11 que existen en el Estado, su organización está hacia afuera, visibilizando todo el tiempo la crisis y con acciones confrontativas y de visibilización múltiples que sí autoridades involucradas en esta crisis de Luz de Esperanza comenzó a hacer esta pega de fichas en los totems existen para promoción turística y ya no solo la policía municipal ejerce represión, ejerce hostigamiento, seguimiento, fotografías, sino ahora también la autoridad administrativa, que es un titular de Secretaría de Turismo en Tlaquepaque, se siente con la atribución de interrumpir el ejercicio del colectivo de pegar fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos. Es un hecho que está documentado, una serie de eventos que están documentados en este informe y que es la muestra de botón del nivel de represión que existe ante al derecho a la protesta. También el Comité Salvemos el Bosque del Nixtiquil, entre el 31 de mayo y junio, fue criminalizado y hostigado por la Fiscalía General de la República, quienes, integrantes de esta organización, fueron a hacer un trámite administrativo a la Fiscalía y de pronto fueron retenidos porque se enteran de que hay una serie de carpetas de investigación abiertas en su contra, ¿no? Sobre todo lo que hace este comité Salvemos el Bosque del Nistiquil en la periferia del área metropolitana de Guadalajara, pues es defender un área natural protegida contra la voracidad de las inmobiliarias, que son el brazo preferido de este gobierno Movimiento Ciudadano y este gobierno que está en teoría del lado de las personas, ¿no? Es otro hecho que se evidencia en el informe. Y además de además de solo darlo a conocer en los medios de comunicación, pues naturalmente la red de todos los derechos para todas y para todas las personas hicieron público información sobre estos actos de la voracidad inmobiliaria que no solo está atacando al bosque, sino también a las personas que se organizan en la defensa del bosque del Nistiquil. Hay otros hechos importantes que se retoman en este informe y que además salen de la ciudad, ¿no? Como es el caso de la criminalización a las juventudes, a dos tipos de juventudes, tener para interpretar las cifras de este informe y de otros informes de los que nos podemos acercar. Y también quiero poner el ojo y detenerme un poco en la desaparición de 2 días de Santos de la Cruz, un líder indígena de la cultura birrárica que fue desaparecido durante 2 días junto a su familia y que es un ejemplo, ¿no? Es una muestra de cómo la represión hacia la protesta, ya sea el legítimo derecho a defender el territorio, la restitución de tierras, los juicios agrarios, etcétera, etcétera, sí está siendo orquestada con mucha sutileza. Ya no solo es la represión y a la defensa de derechos humanos y a la protesta casual, ¿no? Solo en un meeting, solo en una actividad aislada, sino actividades que van a desarticular a toda una colectividad. Y en este caso traigo como ejemplo a Santos de la Cruz, que es un líder súper respetado en las comunidades indígenas, que desde luego mermó emocional y psicológicamente en la defensa, en los grandes avances legales que tuvieron en este conflicto territorial y de despojo en la frontera entre Jalisco y Durango y Nayarit por la restitución de 10,700 hectáreas. Y bueno, este evento es un impacto masivo, por lo menos en 3 comunidades de una cultura tan amplia como es la de la cultura birrárica, ¿no? Hay 2 hechos en específico, uno que se documenta en este informe, que es el encarcelamiento de 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se adhieren a una lucha longeva
de por lo menos 3 décadas en la Barranca de Huentitán, periferia desde luego de la ciudad, también por la voracidad inmobiliaria, también por el desarrollo de megaproyectos, desde un museo internacional hasta la creación de departamentos. Y durante todos estos años de la lucha, había habido represión y persecución a las defensoras y los defensores de la Barranca de Huentitán, pero una vez que se suman jóvenes de la Universidad de Guadalajara con un perfil muy cercano a la cúpula de la Universidad de Guadalajara, las tensiones con el gobierno del estado desatan una serie de criminalizaciones que terminan con el encarcelamiento de estos 3 estudiantes, ¿no? Estuvieron de manera solo presentados para 2 audiencias en el penal de Puente Grande, privados de su libertad 2 días, fueron liberados después, pero los matices siempre son lo importantes para interpretar las cifras, ¿no? El trato que recibieron estos estudiantes tiene que ver especialmente por su vinculación con un grupo político muy importante en Jalisco y en la región, que es el de la Universidad de Guadalajara, y cómo se activan estos mecanismos de represión desde el gobierno del estado en franco conflicto con la Universidad de Guadalajara para encarcelar precisamente a estos 3 estudiantes. Hay otro acto de represión también de protesta social de estudiantes que tenían ocupado un espacio de un centro universitario en contra del desplazamiento a la periferia. También hubo represión ahí de manera dual de la Universidad de Guadalajara y del gobierno del estado. Pero una vez más, no es que se hagan grandes actos de defensa, ¿no? O lo que se podría decir es y todo un litigio detrás, sino solo el hecho de hacer una huelga, de salir a manifestarse, al menos en esta latitud, en Jalisco, en Nayarit, en Colima, representan la suficiente argumento para la autoridad ejercer represión. También hay un acto muy importante que se cuela de toda la represión a la protesta social que tuvimos en el 2020 contra más de 100 detenciones, desapariciones forzadas en el verano de 2020 contra jóvenes afuera de la Fiscalía del Estado. Una de las secuelas de toda esta protesta que se hizo hace 3 años, pues es la instalación de un antimonumento de las víctimas, no solo de ese acontecimiento, sino también del resto de las familias en busca de sus seres desaparecidos, en contra de la desaparición. En Jalisco se instala un antimonumento y prácticamente a las pocas horas la autoridad se siente con todo el poder, con todo el poderío de quitar la instalación del monumento 5 de junio. Un monumento que tuvo que irse a litigio, un antimonumento que tuvo que ser defendido por la organización de las familias y que un juez ya ordenó que sea reinstalado en el centro de la ciudad donde se colocó y que pues justo están acabándose los días, entre hoy y mañana se le acaban a la autoridad municipal y estatal los días para reinstalar este antimonumento que es también para las víctimas. Estos ejemplos me parece que contextualizan un poco las cifras de este informe y que, como repito, pareciera que pues sí estamos en una bipolaridad y en una actuación muy distinta entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero que de alguna manera se repiten los casos de actuación en Nayarit y en Colima, a pesar de que se comparte partido o ideario político, y que me parecía importante como resaltar de datos que se aportan en este informe y también como de contexto. Otros datos que quiero resaltar, y con esto voy a cerrar, es efectivamente algo bien importante, que es la disminución de casos contra mujeres, lo que no significa que no estén bajo riesgo las defensoras de este país, pero la disminución me parece muy relevante e importante, que ni a nivel federal y mucho menos a nivel local los mecanismos de protección están representando una real medida de seguridad o de cuidado integral que garantice se sigan defendiendo los derechos humanos. Estamos empantanados en este tema. ACUDE y Comité Cerezo han hecho un aporte extraordinario a esta necesidad de contar con una protección integral en México. Sin embargo, seguimos empantanados tanto en lo federal como en lo estatal. Y otra cosa que también quisiera resaltar y que tampoco es novedad, pues es el rol de los impartidores de justicia, ¿no? Que se siguen manteniendo, como ya se apunta en el informe, en su presentación, en el inicio, en la introducción y en el desglose de las cifras, pues que se siguen manteniendo con una postura favorecedora a la clase conservadora y que creen que su papel solamente es el determinar ciertas actuaciones de la justicia y ya. Son datos que yo quisiera resaltar, entre otros hechos que se siguen presentando en Jalisco y que multiplican esta necesidad de seguir poniendo los ojos en las personas que se organizan en la defensa de los derechos humanos y principalmente
Me parece que el derecho que está mucho más comprometido en estos momentos es el derecho a la protesta, ¿no? A disentir, organizarse y salir a las calles a articularse. Son los datos que yo quería como resaltar y no me quiero comer tiempo. Si hay momento después de comentar la participación que tuvimos con el foro de la sentencia de Edmundo y Gabriel, lo profundizamos, pero yo realmente con el informe quería profundizar y reconocer estos datos que aporta como cada año, pero que sí sigue siendo necesario que las cifras y las estadísticas se miren con ciertos matices, porque los grandes pendientes no son los mismos a nivel federal como a nivel localidades. Y yo con esto quisiera terminar y pues bueno, agradeciendo el espacio y estoy atenta por si existe alguna retroalimentación, pregunta o revide. Muchas gracias.